Hola mis queridos hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos volvemos a conectar en este día domingo. Damos gracias a Dios por este hermoso sol que nos ha dado Dios. Damos gracias a Dios porque podemos alabarle. Gracias porque podemos estar en casa con la familia, escuchando la palabra de Dios, teniendo este tiempo para adorar a nuestro Dios. Y es una gran bendición poder conectarnos a través de los medios de las redes sociales. Queremos en este día meditar en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Lo voy a invitar a que tenga ahí su Biblia abierta para que usted pueda estudiar juntamente conmigo este hermoso pasaje. Hemos titulado Saliendo para ser de bendición este mensaje. Saliendo para ser de bendición. ¿Qué hacer cuando Dios te pide que hagas algo inesperado? Cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu vida que van a afectar a tu familia, a tu misma vida. Uno de esos momentos en la vida en que el cambio se está presentando y que tenemos que tomar algún desafío. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estudiar de tu palabra y de poder, Señor, alabarte y bendecir tu nombre. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias, Dios, por los medios que tenemos hoy para comunicarnos en medio de esta pandemia. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y sobre todo hable a nuestras vidas para poder edificar, Señor, nuestra vida espiritual y poder salir adelante en medio de los cambios en los cuales estamos viviendo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cómo tener fe en lugar de temor para enfrentar los cambios? Quiero hablar de la vida de Abraham, un hombre de fe que nos da varias lecciones en esos momentos en los cuales estamos viviendo, porque él también vivió momentos difíciles, momentos de cambio. Lo voy a invitar a que abra entonces su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando éste muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Bueno, estamos hablando el día de hoy de los cambios que vamos a enfrentar después de esta pandemia, o los cambios que estamos enfrentando en medio de esta pandemia, ¿verdad? Y necesitamos nosotros saber cómo los vamos a enfrentar. ¿Con fe? ¿Con miedo? ¿Con duda? ¿Con inseguridad? Alguien dijo: haz algo maravilloso, la gente va a imitarlo. Y Abraham hizo algo maravilloso que es necesario que nosotros lo imitemos. El autor de Hebreos nos enseña 4 lecciones de fe en Abraham. La primera de ellas: contempla lo conocido en lugar de lo
desconocido. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero nosotros necesitamos contemplar lo conocido. Y esa es la primera lección que nosotros podemos aprender de la fe de Abraham. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo desconocido es el lugar donde tiene que ir. La Biblia dice que Abraham no tiene idea dónde va a ir, pero sale. ¿Cuál es lo conocido? Lo conocido es Dios. Él conoce a Dios, quien lo invita y le dice: sal de tu tierra. Todos conocemos la historia de Abraham, que vive una vida exitosa, es un empresario, es un hombre que está de una forma cómodamente en la ciudad de Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, que actualmente sería Irak. Y de ahí Dios lo llama y él tiene que salir, él tiene que hacer un cambio. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A Canaán. Él no sabe ni dónde es Canaán. Es más, Dios no le dice a dónde es, a dónde tiene que ir. Simplemente le dice: sal. Y en el proceso le enseña hacia dónde va. Nosotros ya sabemos que es Canaán, que está a unos 400 kilómetros de Ur de los Caldeos. Un lugar que no conocía. Abraham deja su tierra, deja su familia, deja su casa de su padre. ¿Dejaríamos nuestra ciudad, nuestra seguridad económica y renunciar a nuestra familia para ir a donde Dios nos está pidiendo? Sin duda que se requiere fe para salir a donde Dios nos está pidiendo. Abraham sale de su éxito, sale de su empresa y de su comodidad, porque conocía a quien se lo estaba pidiendo, a Dios. No permitas que lo desconocido te quite el gozo de caminar por fe. No dejes que lo desconocido te detenga en llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Recuerda que la vida no es fácil, pero la fe te lleva a contemplar a quien conoces, a Dios. Y es donde nosotros podemos poner nuestra confianza. Lewis dijo: hay cosas mucho mejores por delante que cualquiera que dejemos atrás. No te preocupes por lo que va a pasar. Da el primer paso de fe, confiando en Dios, en lo que ya conoces, en aquel que es tu Señor y tu Salvador. Muchos queremos que nos digan exactamente qué tenemos que hacer, pero la fe no es así. La fe nos invita a dar paso tras paso, día a día, paso a paso, para ver la bendición de parte de nuestro Dios. Recuerdo el caso de Moisés, cuando él necesita entrar a la tierra prometida que Dios le ha dado. Y le dice a Dios una de las veces que estaba platicando: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Moisés sabía muy bien quién es Dios y le dice: Señor, no iré si tú no vas conmigo. Y esa es la bendición, que en medio de las situaciones que no conocemos, el Señor va con nosotros, va enfrente de nosotros. Y eso nos invita a poder seguir adelante en nuestras vidas. Yo te animo a que sigas adelante aún en medio de lo desconocido, porque conoces a lo quien es conocido, a Dios. La segunda lección: considera el futuro en lugar del presente. Considera el futuro en lugar del presente. Esa es la segunda lección que podemos aprender de la fe de Abraham. Hebreos 11, 9 al 10 dice de esta manera: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham mantiene el curso de su salida considerando el futuro y habita en tiendas como un extraño en la tierra que Dios ya le ha dado. Abraham es un ganadero próspero, pero que no poseía tierras.
Abraham, Isaac y Jacob vivieron la promesa hecha por Dios, pero eran nómadas, andaban de un lugar a otros. La fe es aprender a vivir en la tierra prometida. Y Abraham, cuando llega al lugar que Dios le ha indicado, se enfrenta casi inmediatamente a problemas y a situaciones con las personas. Pero Abraham se mantiene viendo el futuro, viendo la promesa que el Señor le ha dado. La vida de fe es así. Cuando vivimos en las promesas de Dios nos encontramos con problemas y con dificultades. Tenemos que entender y ver que nosotros tenemos que vivir por fe. La vida de fe es enfrentarse sin muchos recursos a muchos problemas. La experiencia que tenemos últimamente es en la cuestión de la construcción. No teníamos recursos, pero el Señor los ha provisto. Y damos gracias a Dios, porque la fe nos lleva a caminar y a hacer las cosas que Dios nos pide, aún en medio de las limitaciones, sean esos recursos o sean cualquier otra cosa. ¿Quién no ha tenido esta experiencia de confiar en Dios en medio de situaciones difíciles? Así que sigue caminando por fe, pensando en el futuro, porque de nada sirve vivir una vida fundamentada en el pasado o en el presente. De recuerdos no se puede vivir. Construyen el fundamento estable y eterno de Dios. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pedro en sus cartas nos dice que somos peregrinos y extranjeros. No somos de esta tierra, ¿sí? Nuestra tirada es hacia el cielo, hacia allá nos dirigimos. Y tú y yo necesitamos pensar en esto, considerar el futuro en lugar del presente. Entender que este mundo es pasajero. Yo te invito para que tú puedas pensar en la eternidad, pensar en el cielo. Construyen el fundamento y estable y eterno de parte de nuestro Dios. No sirve construir una vida en el pasado. Construye tu vida en el futuro confiando en que Dios nos va a ayudar. No construyas tu vida en lo material, tampoco en lo temporal. No bases tu vida en lo que se va a acabar. Abraham recibe una promesa, una posesión visible, porque su mirada está en una ciudad diferente, la eternidad. Pensemos en el futuro, en nuestra patria celestial. La segunda lección que podemos aprender de la fe de Abraham es: camina en las promesas en lugar de los problemas. ¿En quién confías tú? ¿En quién estás viendo? ¿Estás viendo los problemas? ¿Estás viendo las dificultades? ¿O estás realmente confiando en las promesas de Dios? Es por eso que la gente nos dice, ¿verdad?, que no tenemos que estar viendo tanta televisión, tantas noticias malas, porque lo único que nos va a hacer es tener miedo, nos va a llevar a tener más ansiedad o a tener depresión. Necesitamos nosotros vivir nuestra vida confiando en las promesas de nuestro Dios en vez de los problemas. Dice Hebreos 11, del versículo 11 al 16. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que él lo había prometido, que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando éste muerto, en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham y Sara recibieron una promesa de tener un hijo, en el cual a través de ese hijo iban a ser una nación grande, una descendencia grande. Pero ¿saben qué? Esperaron 25 años para que se cumpliera esa promesa.
¿Qué pasó durante esos 25 años en la vida de Abraham y Sara? Sucedieron muchas cosas para cumplir esa promesa, porque ellos estaban diciendo, se está tardando Dios en cumplir esa promesa y ya estamos viejos. Ahora, muchas veces idealizamos la fe y pensamos que la fe o las personas que viven con fe no tienen dudas o no tienen inseguridades y que pasan todo el tiempo leyendo la Biblia y orando, o que todo el tiempo tienen una sonrisa en sus labios. Pero no. Las personas que tienen fe también pasan por situaciones difíciles. La fe no trabaja así. Antes, más bien, nos damos cuenta que en medio de la fe, o las personas que tienen fe, tienen situaciones y dificultades. Abraham dice, el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Es decir, Abraham, a pesar de que se dice que es un hombre de fe, él dice, quien realmente va a heredar es uno de mis criados. Él tiene cierta duda. Y es que la fe no es que realmente tengamos una confianza total, sino que en medio de la fe, es decir, entiendan bien, en medio de la fe llegan dudas. Y a veces dudamos de lo que Dios nos ha prometido. ¿Se acuerdan? Que Sara quiere ayudarle a Dios y le dice, pues ya ha tardado Dios en darnos ese hijo. Entonces le dice a Abraham, toma a mi compañera, a mi criada, para que tengas un hijo. Y Dios dice, no, ni es a través del esclavo, ni es a través de Ismael que vienen las promesas. Es el momento donde reconoces que necesitas confiar y creer en Dios. No es ayudando ni engañando a Dios, es confiando en sus promesas. Abraham tiene 100 años y Sara 90 cuando Dios hace algo ridículamente extraordinario. Les da un hijo. A pesar de que Sara es estéril y a pesar de que ya ellos están grandes, Dios cumplió sus promesas. Por eso necesitamos caminar en las promesas en lugar de estar viendo los problemas. Déjame decirte que siempre hay un Isaac en tu vida. Promesas que piensas que es imposible en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, pero que están ahí y si tú lo crees, todo es posible. En este tiempo de COVID siempre hay una promesa que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Todo es una cuestión de fe. Necesitamos nosotros confiar en las promesas que el Señor nos ha dado en vez de estar viendo los problemas. Necesitamos crecer y caminar en fe. Y la cuarta lección, continúa confiando en lugar de confundirte. Continúa confiando en lugar de confundirte. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hebreos 11, versículos 17 y 19, dice de esta manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figurativamente, lo volvió a recibir. El patrón de vida de Abraham es este. Primero vive un tiempo de total éxito y después de 25 años llega Isaac. Piensa que después de que Dios nos llena de bendiciones, de éxito en nuestras vidas, Él nos quiere probar. Y Dios probó a Abraham y le pidió a su hijo: entrégame a tu hijo en sacrificio, en un holocausto. Qué prueba tan más fuerte para Abraham. No tenían hijos. Sara era estéril. Ya estaban viejos. Y después de 25 años que Dios le da la promesa, les da a Isaac. Ya Isaac ha crecido y ahora Dios le dice a Abraham: dame a tu único hijo.
y Dios probó a Abraham. Pero no solamente lo probó, sino que en medio de todo esto, Dios fue fiel a la vida de Abraham. Abraham confía en Dios. Y Abraham sabe que Dios es poderoso para levantar, dice, aún de entre los muertos, a su hijo Isaac. En el tiempo de Abraham, como en muchas civilizaciones, sacrificar a los hijos era algo hasta cierto punto normal. ¿Qué nos enseña este momento en la vida de Abraham? Dios te da éxito para que después hagas sacrificios. Dios quiere que tus éxitos sean de bendición a otras personas. Sí, tal vez te costó tener lo que tienes con la ayuda de Dios, pero la bendición que Dios te ha dado es para que tú lo puedas ofrecer, para que tú lo puedas entregar a Dios, para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición. Ahora, la bendición más grande que tú tienes es la salvación. Y Dios quiere que tú la compartas con otras personas. En esos momentos en el cual estamos viviendo, Dios quiere que tú hables de las bendiciones de parte de Dios. Y la bendición más grande es la vida eterna. Que tú hables de la salvación en Cristo Jesús. Que tú hables de lo que Dios ha hecho en tu vida, de tus experiencias. De esas experiencias de fe. De cómo Dios a través de tu vida se ha manifestado una y otra vez en tu vida. Comienza a compartir las bendiciones de Dios. Sin duda que Dios nos bendice para ser de bendición. Dios bendijo a Abraham dándole un hijo. Y Dios le dijo, entrégamelo, porque a través de él serán bendición a todas las naciones. Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Y Dios se manifestó y Dios obró de una forma maravillosa. Abraham salió para ser de bendición. En este tiempo de crisis del COVID podemos salir para ser de bendición. Solo confía en Dios. Dice Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. Si tú decides vivir por fe y confiar en las promesas que Dios nos da para hacer de bendición a las demás personas, sin duda que Dios va a proveer. Continúa confiando en lugar de confundirte. No te confundas, querido hermano. Sigue viendo a Dios. Sigue confiando en sus promesas. Sigue teniendo fe en Él, en que Él va a proveer. Para Abraham, la petición de Dios es una sorpresa. Quiere bendecir a las naciones. Él está cómodo y a gusto. Pero solo será si Abraham responde en fe y en obediencia. En tiempos de crisis como los que vivimos hoy, Dios quiere bendecir a las naciones, a las personas, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. ¿Estamos dispuestos a salir para hacer de bendición a las naciones? Pensamos regresar a nuestras instalaciones. Si lo hacemos, es para salir, no para estar ahí en cuatro paredes, sino para poder recibir bendición en la casa de Dios y salir a nuestros lugares para hacer de bendición a las personas. Sigue confiando en medio de cualquier circunstancia. Padre, te damos muchas gracias, porque la vida consiste en fe. Dice tu palabra que es imposible, Señor, creer en ti si no tenemos fe. Es imposible agradarte si no tenemos fe. Y es necesario que podamos, Señor, confiar en ti para acercarnos, Señor, y ver tus promesas, ver tus maravillas. Padre, enfrentamos cambios en estos momentos. Enfrentamos, Señor, decisiones importantes que tenemos que tomar. En la casa, en la familia, en el trabajo, aún en la misma iglesia. Pero te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que podamos creer en ti, Señor, que podamos verte en medio, Señor, de las dificultades, de las limitaciones, aún de las dudas que podamos tener, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada persona que nos está escuchando. Y, Señor, auméntales la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a leer más de tu palabra.
para que a través de ella, Señor, podamos crecer en nuestra fe. Muchas gracias por la vida de Abraham, el hombre de fe. Ayúdanos a seguir confiando en ti y a verte, Señor, pensando en el futuro, en nuestra patria celestial, en la eternidad, porque un día estaremos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.